A ver, imaginen como una especie de inventario, pero súper detallado y personal. Un inventario. Sí, pero no de cosas, no de productos en un almacén, sino de quiénes somos, de nuestras formas de sentir, de pensar, de actuar, incluso de cómo está nuestro cuerpo. Ah, como una forma de mapear qué nos funciona y qué no, digamos, en nuestro mundo interno y externo. Exacto, una especie de manual de usuario personal. Suena interesante. Y fíjate que sí existe un enfoque terapéutico que busca algo parecido. Justamente. Hoy vamos a meternos de lleno en la terapia multimodal de Arnold Lazarus. Nos vamos a basar en partes del texto Perfil Multimodal Lazarus. La idea es desentrañar este modelo, que es muy conocido por ser práctico, muy pragmático, y por intentar abarcar toda la complejidad humana mirando 7 áreas clave, 7 modales. 7 modales. Sí, es menos una escuela de pensamiento rígida, ¿sabes? Es más bien un sistema para clasificar, para entender y abordar los problemas de una forma más integral. Ok, bueno, vamos a desglosar esto. Y lo primero que me llama la atención es ¿de dónde sacó Lazarus la inspiración? Porque parece que viene de algo muy práctico, ¿no? ¿El negocio familiar? Sí, el texto cuenta esa anécdota. Parece que Lazarus creció viendo a su padre, a sus tíos, gestionando sus negocios, Ajá. y observaba cómo llevaban un control súper minucioso de la mercancía que salía, que se quedaba ahí estancado, Claro. y él mismo cuenta que de ahí desarrolló lo que llamó una mentalidad de inventario. Qué curioso. Y aplicó esa idea, la de revisar el stock, a su trabajo en terapia. O sea, llevaba registros para ver qué técnicas funcionaban mejor con cada persona. Exacto, un enfoque muy centrado en los resultados desde el vamos. Muy pragmático. Totalmente. Y esa forma de pensar se nota en toda su carrera. Empezó explorando enfoques más clásicos, ¿no? Como el rogeriano, el freudiano. Después se metió con lo humanista, lo conductual, aunque no era un conductista radical, ¿eh? E integró también el trabajo con imágenes, lo cognitivo. Claro. Y bueno, fue profesor en Rutgers, y por ahí, por el 73 más o menos, fue cuando formalizó este enfoque multimodal. Su pregunta era siempre, ¿qué sirve? ¿Qué funciona de verdad en la clínica? Entonces, a ver si entiendo. Si no es una terapia en sí misma, ¿qué es exactamente la terapia multimodal? ¿Una especie de checklist gigante? Podría verse así, en parte, pero es fundamentalmente un sistema de clasificación. Muy completo, eso sí. Lazarus identificó 7 dimensiones, 7 modales esenciales. 7 modales. Sí, de nuestra experiencia. Y según él, hay que evaluarlos todos para entender bien a la persona. Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Porque me imagino que muchas otras terapias, quizás sin darse cuenta, se enfocan más en una o dos de estas áreas. Claro. Pienso, no sé, en la terapia cognitivo-conductual, muy centrada en pensamientos y acciones, o enfoques que van más a lo emocional. Exacto. Lo que propone Lazarus, digamos, como novedoso, es la intención. La intención deliberada de mirarlas todas. Ah, ok. Es como decir, oye, no podemos entender el cuadro completo si solo miramos una esquinita. El objetivo es un diagnóstico y un tratamiento que consideren a la persona entera a través de estas 7 ventanas. Tiene lógica. Para no dejar puntos ciegos. Entonces, ¿cuáles son esas 7 ventanas, esos modales? Exploremos un poco. ¿Qué nos puedes contar del primero, el biológico? El modal biológico, bueno, como suena, ¿no? Se refiere a nuestro cuerpo, a su estado. Ajá. Incluye la salud en general, la dieta, el peso, la edad, el historial médico, tanto personal como familiar, pensando en condiciones como hipertensión, diabetes, esas cosas. Claro. También la medicación que se toma, si hay consumo de sustancias, cómo dormimos, incluso secuelas de accidentes. Básicamente, la máquina física, nuestro hardware. Entendido, el hardware, perfecto. El segundo es el afectivo. ¿Cómo lo define Lazarus? Lo afectivo es el mundo de las emociones. Lazarus las describe como el significado subjetivo y sentido que le damos a lo que vivimos. Significado subjetivo. Exacto. Y es clave diferenciarlo de las sensaciones físicas. Sentir alegría es una emoción, sí. Sentir un nudo en el estómago es una sensación, aunque muchas veces van juntas, claro. Claro, claro. El texto también habla de una distinción interesante entre emociones auténticas o funcionales, como el miedo ante un peligro real o la tristeza si perdemos algo, y otras que llama sustitutivas o disfuncionales, como la ansiedad crónica, la culpa que te paraliza. Esa distinción me parece súper útil.
¿Esta emoción me ayuda o me está complicando la vida? Y eso conecta justo con el tercer modal, sensaciones. Justamente, ahí entra todo lo que percibimos con los 5 sentidos. Lo que vemos, oímos, tocamos, gustamos, olemos. Ajá. Incluye tanto lo agradable como lo desagradable, ¿eh? Dolores físicos, contracturas, tensión muscular, pero también síntomas como acidez, fatiga, mareos, Vaya. incluso las preferencias o rechazos sensoriales, por ejemplo en la sexualidad. Es como el input directo del cuerpo y los sentidos. Vale, ya tenemos cuerpo, emociones, sensaciones. El cuarto son las imágenes. Esto es solo lo visual. No, no solo visual. Imágenes abarca todas nuestras representaciones mentales internas. Pueden ser visuales, claro, pero también auditivas, imaginar una melodía, una voz en la cabeza, táctiles, olfativas. Ah, ok. Incluye recuerdos muy vívidos, fantasías, los sueños, las típicas ensoñaciones cuando estamos despiertos. A menudo se asocia más con el hemisferio derecho del cerebro, el más holístico, intuitivo. Interesante. Luego viene uno que quizás nos suena más, ¿no? El modal cognitivo. Sí, el cognitivo. Este trata sobre nuestras ideas, nuestras creencias, las más profundas y las más del día a día, los valores, los juicios que hacemos, ese diálogo interno que todos tenemos. El run run. La vida es injusta y el proceso. ¿Cómo pensamos? Tendemos a generalizar demasiado, vemos todo blanco o negro, exageramos lo negativo. Entiendo. Se vincula más al hemisferio izquierdo, el lógico lineal. Aunque, ojo, la intuición, que asociamos al derecho, también tiene un papel cognitivo. Bien, ya casi estamos. El sexto es conductas. Conductas es lo que hacemos y decimos, lo que se ve, lo observable. Lo externo, eso es, incluye la comunicación verbal y la no verbal. Gestos, postura, tono de voz. Se evalúan las habilidades que tenemos para movernos por el mundo, habilidades sociales, de organización, etc. Y también qué comportamientos querríamos cambiar. Cuáles disminuir, como evitar situaciones, y cuáles aumentar, como ser más directo al pedir algo. La acción pura y dura. Y para cerrar el círculo, el séptimo. Social. El modal social mira hacia afuera, nuestras relaciones, las de ahora y las del pasado que todavía nos pesan. ¿Cómo nos influye nuestro entorno? La familia, la pareja, los amigos, el trabajo y cómo influimos nosotros. Se exploran los distintos roles que jugamos y cómo nos sentimos en ellos. A veces se usan herramientas como el genograma, que es como un mapa familiar, para entender mejor esta parte. Es impresionante el nivel de detalle en estas 7 áreas. Pero supongo que la clave no es solo hacer la lista, sino ver cómo se conectan, ¿no? Ahí debe estar lo complicado. Justamente. La interacción entre estos modales es el corazón del asunto, para entender por qué una persona está como está y sobre todo, cómo ayudarla a cambiar. Porque rara vez un problema se queda en un solo modal. ¿Y cómo se lleva esto a la práctica? En la terapia. El texto usa un caso, el de Sebastián, un niño de 9 años con enuresis, para mostrar los pasos. ¿Nos guías un poco? Claro. El proceso arranca con lo que Lazarus llama un perfil multimodal inicial. Es como sacar una primera foto general. Ok. Se anotan los problemas y datos importantes en cada uno de los 7 modales. Para Sebastián sería algo así. 9 años, enuresis. Eso iría en biológico. Siente rabia hacia los hermanos que se burlan. Afectivo. A veces le duele la panza. Sensaciones. Recuerda las burlas, fantasea con jugar fútbol sin problemas. Imágenes. Ajá. Piensa, soy un burro. Le cuesta concentrarse. Cognitivo. Es inquieto, a veces no hace caso, bebe mucha agua de noche. Conductas. Y vive con la mamá que trabaja mucho, una abuela dominante, el papá ausente, hermanos que lo molestan, poco espacio en casa. Social. ¡Guau! Es una radiografía bastante completa de su mundo. ¿Y después? Después se afina la mirada. Se hace un perfil multimodal enfocado en el problema. Se toma el síntoma principal, la enuresis de Sebastián, y se analiza cómo se manifiesta específicamente a través de cada modal. Ah, ya no es general. Exacto. Ya no es solo rabia, sino rabia por las burlas sobre mojar la cama. No es solo no hacer caso, sino beber mucha agua antes de dormir, que está súper conectado. Se busca entender cómo el problema concreto vive en cada dimensión. Entiendo. Es como pasar del mapa general al mapa detallado de la zona del problema. ¿Qué sigue? El siguiente paso es clave.
Intentar entender cómo interactúan esos elementos. Son las hipótesis sobre las interacciones modales. Las causas, digamos. Más bien la dinámica, el cómo se mantienen las cosas. El terapeuta se pregunta, ¿cómo los pensamientos de Sebastián, soy asqueroso, alimentan su vergüenza, afectivo? La imagen de la burla, imágenes, refuerza esos pensamientos. La falta de sensación de vejiga llena, sensaciones, impide la conducta deseada, que sería levantarse. Se trata de entender qué mantiene el problema activo. Y con esa comprensión, imagino, se diseña la intervención. Correcto. Se establece una estrategia de tratamiento. Se planifican acciones para cada modal relevante. Pero, y esto es súper importante, la aplicación es integrada, no son cajitas separadas. Claro, todo junto. Exacto, por ejemplo, para Sebastián se podría trabajar la expresión de la rabia en lo afectivo, quizás con técnicas como la silla vacía. Entrenar la percepción de las señales de la vejiga en sensaciones. Usar visualizaciones positivas, imágenes. Cuestionar los pensamientos negativos, cognitivo. Implementar un sistema de recompensas por noches secas, conductas. Y hacer terapia familiar para abordar las burlas y mejorar la comunicación social. Suena a un plan muy completo, que ataca el problema desde varios ángulos a la vez. Y el texto menciona rápido los últimos pasos. Sí, que son básicamente la aplicación de esas técnicas. Poner manos a la obra. La evaluación constante para ver qué funciona y ajustar si hace falta. Y la generalización, que es buscar que los cambios se mantengan y se extiendan a otras áreas de su vida. Además de estos pasos, Lazarus desarrolló algunas herramientas o conceptos propios. Una es el rastreo o tracking. ¿De qué va eso? El rastreo es una técnica de escucha pero muy fina. Consiste en identificar la secuencia típica en que se activan los modales de una persona cuando describe un problema. ¿Una secuencia? ¿Cómo? Sí, el ejemplo clásico que se da es, alguien dice, siento un dolor aquí, eso es sensación. Me imagino algo retorciéndose dentro, imágenes. Pienso que es algo grave, que me voy a morir, cognitivo. Y me entra un pánico terrible, afectivo. La secuencia I sería SICA, sensación, imagen, cognición, afecto. Ah, ya veo. ¿Y saber esa secuencia personal para qué sirve? Bueno, esa es una pregunta importante. Lazarus creía que si el terapeuta sigue esa secuencia al intervenir, conecta mejor con la persona y facilita el cambio. Ajá. Y además, si la persona se da cuenta de su propia secuencia automática, eso le da poder. Puede empezar a interrumpirla o modificarla. Es como entender el patrón de disparo de un problema. Fascinante. También se habla del perfil estructural y del puenteo, bridging. ¿Tienen que ver entre sí? Sí, están muy conectados. El perfil estructural es la idea de que todos tenemos como modales preferidos. ¿Cómo? Sí, áreas en las que nos sentimos más cómodos o que usamos más para procesar el mundo. Algunos somos más mentales, cognitivo, otros más emocionales, afectivo, otros más de sentir, sensaciones o de hacer, conductas. Ah, Es algo que el terapeuta suele captar escuchando y observando. Es parecido a lo de los canales preferenciales de la PNL, si te suena. sí, me suena. ¿Y para qué sirve identificar eso? Tiene doble utilidad. Por un lado, ayuda al terapeuta a acompasar, a sintonizar con la persona, empezando por su canal, su modal preferido. Y por otro lado, también te señala áreas que quizás están menos exploradas. Claro. Y ahí es donde entra el puenteo. El terapeuta empieza la conversación en el modal preferido del consultante para crear conexión y luego suavemente tiende un puente hacia otro modal que cree que es importante explorar. Un ejemplo. Por ejemplo, si alguien habla mucho desde lo cognitivo, pienso que no valgo nada, que soy un inútil, el terapeuta puede decir, ok, entiendo. Y cuando piensas eso, cognitivo, ¿qué sientes en el cuerpo? Sensaciones. ¿O qué imagen te viene a la mente? Imágenes. Es una forma de ampliar la cancha, digamos. Todo esto refuerza mucho la idea de integración. El caso de Ricardo que menciona el texto es bastante fuerte en ese sentido, ¿no? 4 años en terapia que parecía profunda, pero empeoró hasta intentar suicidarse. Sí, es un caso que usan para ilustrar un riesgo. El de un enfoque unimodal, o sea, demasiado centrado en una sola cosa. El análisis que hacen sugiere que quizás la terapia de Ricardo se enfocó mucho en lo verbal, en lo cognitivo, y no abordó lo suficiente otras dimensiones que eran cruciales para él, como heridas emocionales muy tempranas, eso sería afectivo, o sensaciones corporales ligadas a esas heridas, sensaciones. Que a veces necesitan otro tipo de trabajo. Exacto, un trabajo quizás más experiencial, más corporal, no solo hablar. La tesis de Lazarus es clara. Cuantos más modales relevantes abordes, más posibilidades de cambio y más sólido será ese cambio.
Entonces, ¿la terapia multimodal significa usar siempre los 7 modales por igual? ¿Como si fuera una receta fija? No, no, para nada. De hecho, se critica si se aplica de forma rígida. No se trata de dedicarle exactamente el mismo tiempo a cada modal. La clave es la adecuación. Adecuación. Sí, hay que usar todos los modales que sean necesarios para esa persona y ese problema en particular, y en la proporción adecuada. Es un marco flexible que se adapta, no es una camisa de fuerza. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Que es un marco súper versátil. Exactamente. Y una de sus grandes virtudes, creo yo, es que no se casa con una única escuela de terapia. Ah, eso es interesante. Claro, permite integrar técnicas de enfoques muy distintos. Gestalt, análisis transaccional, TCC de diferentes olas, sistémica, psicodinámica, enfoques corporales, PNL, lo que sirva. Y aplicarlas estratégicamente donde más sentido tienen dentro de los 7 modales. Es como tener una caja de herramientas enorme. Y el terapeuta elige la herramienta justa para cada tarea específica. Resumiendo entonces, la terapia multimodal de Lazarus nos da un mapa, esos 7 modales, biológico, afectivo, sensaciones, imágenes, cognitivo, conductas, social, para explorar la complejidad humana. De forma sistemática, sí, pero con una aplicación muy pragmática y flexible. Busca una visión integral. Así es. Su valor principal, yo diría, está en recordarnos que somos un todo interconectado. No somos solo nuestros pensamientos, ni solo nuestras emociones, ni solo nuestras acciones o nuestro cuerpo. Somos todo eso junto. Claro. Y este enfoque ofrece una manera organizada de abordar esa complejidad, eligiendo las herramientas más adecuadas de un arsenal muy amplio. Para terminar, mencionaste antes lo del perfil estructural y cómo hasta los terapeutas tenemos nuestras preferencias modales al trabajar. Esto me deja pensando algo. A ver. Sabiendo que cada profesional puede inclinarse más hacia ciertos modales, ¿de qué manera podría esa preferencia personal influir, quizás sin querer, en lo que se explora y se promueve en la consulta? Y llevándolo más allá de la terapia, ¿podríamos nosotros mismos hacer una especie de autochequeo de nuestros modales preferidos para entender mejor por qué reaccionamos como reaccionamos en distintas situaciones de la vida? Hola, iniciamos hoy una exploración, yo diría que fascinante, sobre la terapia del comportamiento. Hola, sí, un tema con mucha historia y sobre todo muy práctico. Exacto. Tenemos a mano un texto base, una referencia sobre terapia del comportamiento que nos va a guiar un poco. Perfecto. La idea es, bueno, ir más allá de solo definirla, ¿no? Queremos entender realmente cómo funciona esto de modificar conductas. Y cómo se basa en principios del aprendizaje, que no es solo teoría, sino herramientas para cambios observables, prácticos. Justamente. Vamos a ver de dónde viene, quiénes fueron las figuras clave, qué ideas centrales la sostienen. Claro, y es que fue un enfoque que, bueno, en sus inicios significó un giro bastante radical, ¿eh? ¿En qué sentido? En el sentido de que propuso, bueno, dejar un poco de lado las profundidades de la mente, eso que es difícil de medir, ¿no? Ajá. Y concentrarse en algo más tangible, lo que hacemos, la conducta que se puede ver, observar. Entiendo. Y la premisa central, que es muy potente, es que si la conducta se aprende, pues también se puede desaprender. ¿O modificar? Ah, claro. Y ahí es donde entran conceptos clave como el condicionamiento, el aprendizaje por observación. ¿Qué iremos viendo? Suena muy directo, casi como una ingeniería del comportamiento, ¿no? Podría decirse así, en cierto modo, muy enfocado en el cómo. Bueno, empecemos por el principio, los orígenes. ¿Cómo se dio ese salto de hablar del alma o la mente a centrarse tan directamente en la acción? Pues fue un proceso, ¿no? Que tomó fuerza sobre todo en el siglo XX. Hay que mencionar sí o sí a Ivan Pavlov. El fisiólogo ruso. Exacto. Él no era psicólogo, pero su trabajo con perros fue fundamental. Demostró experimentalmente cómo se crean esas asociaciones. El famoso ejemplo de la campana. Sí, la campana y la salivación del perro. Esa misma, que después de sonar repetidamente antes de la comida, la campana sola terminaba provocando la salivación. Eso es el condicionamiento clásico. Aprender por asociación. Justo. Su obra Reflejos condicionados, bueno, marcó un antes y un después.
El perro de Pavlov, sí, un clásico que creo que todos hemos oído alguna vez. Pero eso es una respuesta como automática, ¿no? Una reacción fisiológica. ¿Cómo se aplica a conductas más, digamos, complejas? Buena pregunta. Ahí es donde entra otra figura clave. John B. Watson. Psicólogo estadounidense. Sí, él tomó esas ideas de Pavlov y las convirtió, podríamos decir, en su bandera. Fundó el conductismo. El conductismo como escuela. Como escuela, exacto, proponiendo que la psicología debía ser una ciencia objetiva, centrada solo en lo observable. Solo lo que se ve. Solo lo que se ve, el estímulo que entra y la respuesta que sale. Punto. Suena un poco drástico, hoy quizás, Un poco sí. pero en su momento fue revolucionario decir, olvidémonos de la introspección, de mirar para adentro. Estudiemos la conducta externa. Obras como El conductismo lo dejaron muy claro. Entiendo el cambio de foco. Medir lo que se ve, lo tangible. ¿Y quién siguió desarrollando esto? ¿Quién lo llevó más allá? B. F. Skinner, otro gigante, del conductismo americano. Él es el padre del condicionamiento operante. Operante. ¿Cuál es la diferencia con el clásico de Pavlov? A ver, si Pavlov se centró en cómo los estímulos que vienen antes, como la campana, crean respuestas automáticas, ¿Sí? Skinner se enfocó en cómo las consecuencias de nuestras acciones, lo que pasa después, determinan si las repetimos o no. Ah, ok. El después. El después. Y buscó aplicaciones muy prácticas, desde métodos de enseñanza, la educación programada, hasta sus experimentos en la famosa caja de Skinner. La caja donde estudiaba el comportamiento de ratas o palomas, ¿verdad? Esa misma. Su libro La conducta de los organismos es, esencial en todo esto. Consecuencias. Eso ya suena como más cercano a nuestras decisiones diarias, ¿no? A lo que hacemos voluntariamente. Exacto. Toca más la conducta voluntaria. Pero mencionaste antes a alguien que como que empezó a reintroducir la mente en todo esto, a complejizarlo. Sí, y es una figura clave para entender dónde está la terapia conductual hoy. Albert Bandura. ¿Psicólogo canadiense? Él propuso la teoría del aprendizaje social. Y su argumento fue, ojo, no solo aprendemos por experiencia directa, por las consecuencias que recibimos nosotros. Entonces, ¿cómo más? Aprendemos también. Y mucho, observando a otros, viendo qué les pasa a ellos. Ah, aprender mirando. Exacto. Y lo fascinante aquí es cómo Bandura con esto, como que vuelve a abrir la puerta a los procesos internos, al pensamiento. ¿Cómo? Señaló que nuestra capacidad de pensar, de anticipar resultados, de tener creencias sobre nosotros mismos, lo que él llamó autoeficacia, es crucial. No somos solo máquinas de estímulo-respuesta. ¿La autoeficacia? ¿La creencia en la propia capacidad? Justamente. Y eso es como el puente hacia lo que hoy conocemos como terapias cognitivo-conductuales. Esa integración. Esa evolución es súper importante, ¿no? Pasar de solo conducta observable a conducta influida también por cómo pensamos. Fundamental. Ahora, si volvemos un poquito a los fundamentos puramente conductuales, según el texto que tenemos, ¿cuáles serían esos principios básicos que guían la terapia? Hay varios pilares, sí. Primero, el foco está en la conducta observable, la que causa problemas. No se mete tanto en buscar las raíces profundas, el por qué último allá en el pasado. Es más práctico. Es muy pragmático. Si algo no funciona, pues hay que cambiarlo. Segundo, se asume que toda conducta, sea adaptativa o no, es aprendida. Todo se aprende. Todo se aprende, por imitación, por repetición, por refuerzo. Y si es aprendida, se puede modificar usando esos mismos principios del aprendizaje. Eso implica entonces que el terapeuta y la persona que consulta tienen que definir metas muy claras, ¿no? Medibles. Exacto. Nada de objetivos vagos como quiero sentirme mejor. No, algo concreto. Quiero reducir mis ataques de pánico a 0 por semana. O quiero poder hablar en público sin temblar. Medible y específico. La especificidad es clave, sí. Otro punto importante, el enfoque en el aquí y ahora. El presente. El presente. Lo relevante es qué mantiene la conducta problemática hoy. No tanto cómo empezó hace 20 años, sino qué la refuerza ahora. Entiendo. Y, fundamental, se exige verificación empírica, científica. Las técnicas que se usan deben haber demostrado que funcionan. No es, a mí me parece que esto sirve. Es,
Hay estudios que lo avalan. Basado en evidencia. Exactamente. No se basa en teorías abstractas, sino en resultados. Resultados medibles. Énfasis en lo observable, lo medible, el presente. La verdad es que sí lo diferencia mucho de otros enfoques psicológicos que quizás indagan más en la infancia, en significados ocultos. Claro. Este es como muy orientado a la acción, ¿no? A resultados prácticos. Precisamente. Busca predecir y, sobre todo, modificar la conducta. Y la base teórica para eso es la teoría del aprendizaje, que podemos desglosar en esos mecanismos que ya mencionamos. La asociación de Pavlov, el refuerzo de Skinner y la observación de Bandura. Esos tres pilares, sí. Ok, profundicemos entonces en esos mecanismos. Empecemos con el condicionamiento clásico, el de Pavlov. Ya mencionamos al perro, la campana, la comida. ¿Cómo se formaliza eso? ¿Qué términos usó él? Usó términos muy precisos, sí. A ver, la comida es el estímulo incondicionado. Le ponemos EI. ¿Por qué incondicionado? Porque provoca una respuesta natural, no aprendida. La salivación. Exacto. La salivación es la respuesta incondicionada. RI. Natural, automática. La campana, al principio, no provoca nada especial respecto a la salivación. Es un estímulo neutro, EN. Neutro, vale. Pero al asociar repetidamente EN, campana, plus EI, comida, la campana empieza a adquirir el poder de la comida. Se transforma en un estímulo condicionado, S. ¿Condicionado porque aprendió a provocar la respuesta? Justo. Y la salivación que ahora provoca la campana sola ya no es incondicionada, es una respuesta condicionada, RC, aprendida. Y lo realmente interesante aquí, decías, es ver cómo algo neutro, como un sonido, adquiere ese poder emocional o fisiológico. Exacto. Es la base de muchísimas de nuestras reacciones. Y esto no se queda solo en el laboratorio con perros, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos en la vida real? Constantemente. Piensa en la publicidad, por ejemplo. ¿Cómo? Asocian un producto, digamos un auto, que en principio es neutro emocionalmente, con imágenes de éxito, libertad, atractivo sexual, que sí generan respuestas positivas, EI, RI. Ah, claro. Después de ver eso muchas veces, el auto solo, S, empieza a evocar esas sensaciones positivas, RC. Compras el auto y sientes un poquito de ese éxito o libertad. ¿O crees que lo vas a sentir? ¿O crees que lo vas a sentir? Exacto. O piensa en las fobias. Una mala experiencia, no sé, una mordedura de perro, EI, que causa mucho miedo, RI, Sí. puede hacer que después cualquier perro, incluso uno inofensivo, EC, provoque un miedo intenso, RC. O un olor, un lugar, si estuvo asociado a algo muy negativo, puede disparar la ansiedad años después. Vaya, sí que está presente en muchas cosas. Es la base de muchas reacciones emocionales que parecen automáticas. Lo son. Aprendidas pero automáticas una vez establecidas. Tiene mucho sentido. Ok, pasemos al otro gran pilar, el condicionamiento operante de Skinner. Dijiste que este se centra en las consecuencias. Exacto. La idea central aquí es que nuestra conducta voluntaria, lo que hacemos a propósito, opera en el entorno para obtener resultados. Opera, de ahí operante. De ahí operante, sí. Y esas consecuencias, esos resultados, determinan si vamos a repetir la conducta o no. Aquí la secuencia es conducta menos consecuencia. A diferencia del clásico, que era estímulo-respuesta. Eso es. En el clásico, el estímulo viene antes. En el operante, la consecuencia viene después de la conducta. Y es esa consecuencia la que influye. Ok. Fortalecer o debilitar conductas según lo que pase después. ¿Cómo se logra eso técnicamente? ¿Qué herramientas usa? Principalmente dos. El refuerzo y el castigo. Y aquí es importante no confundirse, ¿eh? A ver. El refuerzo es cualquier consecuencia que haga que la conducta sea más probable en el futuro, que la fortalezca. Que aumente la frecuencia. Que aumente la frecuencia, exacto. Y hay dos tipos. Positivo y negativo. Positivo y negativo, sí. Refuerzo positivo. Se añade algo agradable, algo bueno, después de la conducta. Ejemplo clásico. Elogiar a una niña por ordenar su cuarto. El elogio, agradable, aumenta la probabilidad de que ordene de nuevo. Fácil. ¿Y el negativo? Aquí es donde suele haber confusión. Aquí, sí. Refuerzo negativo. Se elimina o se evita algo desagradable, algo aversivo, después de la conducta. Ojo, se elimina algo malo.
Por eso es refuerzo, porque el resultado es bueno para la persona. A ver, un ejemplo. El más simple. Te duele la cabeza, estado desagradable. Tomas una aspirina, conducta. El dolor desaparece, se elimina lo desagradable. Resultado, es más probable que vuelvas a tomar una aspirina cuando te duela la cabeza. La conducta de tomar aspirina se refuerza. Ah, claro. No es un castigo, es un alivio. Exacto, es un alivio. Y esto es súper importante en clínica. Piensa en la ansiedad social. Ujú. Alguien evita ir a una fiesta, conducta, porque le genera mucha ansiedad, estado desagradable. Al no ir, la ansiedad disminuye, se elimina lo desagradable. ¿Qué pasa? Que se refuerza la conducta de evitar. Se refuerza la conducta de evitación. Ese alivio inmediato es un refuerzador negativo potentísimo, aunque a largo plazo, claro, le perjudique. Entendido. Refuerzo positivo, dar algo bueno. Refuerzo negativo, quitar algo malo. Ambos aumentan la conducta. Perfecto. ¿Y el castigo? El castigo es lo opuesto. Es cualquier consecuencia que haga que la conducta sea menos probable en el futuro, que la debilite o elimine, Que disminuya la frecuencia. que disminuya la frecuencia. Sí, y también hay dos tipos, ¿Positivo y negativo también? positivo y negativo. Castigo positivo. Se añade algo desagradable, algo aversivo después de la conducta. Ejemplo, una multa por exceso de velocidad. Te dan algo malo, la multa, para que dejes de correr. Ok. Castigo negativo. Se elimina algo agradable, algo bueno, después de la conducta. Ejemplo, a un adolescente que no hizo la tarea, conducta, le quitan el permiso para salir el fin de semana. Le quitan algo bueno. El objetivo es que disminuya la conducta de no hacer la tarea. Vale. Creo que ahora sí está claro. Refuerzo positivo o negativo para aumentar conducta, castigo positivo o negativo para disminuirla. Esa es la base del operante. ¿Y estas consecuencias, estos refuerzos o castigos, se aplican siempre, cada vez que ocurre la conducta? No necesariamente. Y ahí entra otro concepto importante. Los programas de reforzamiento. Programas, como estrategias. Como estrategias, sí. ¿Cómo y cuándo aplicas el refuerzo? Puedes usar un refuerzo continuo. Reforzar cada vez que aparece la conducta deseada. ¿Eso es bueno o malo? Tiene ventajas y desventajas. La conducta se aprende muy rápido. Piensa en enseñar a un perrito a sentarse dándole un premio cada vez que lo hace. Aprende enseguida. ¿Y la desventaja? Que también se extingue muy rápido si dejas de reforzar. Si dejas de darle el premio, el perrito dejará de sentarse pronto. Ah, ok. ¿Y la alternativa? El refuerzo intermitente. Reforzar solo algunas veces, no siempre. ¿Y eso qué efecto tiene? El aprendizaje es más lento al principio. Cuesta más que se establezca la conducta. Pero una vez que se establece, se vuelve muchísimo más resistente a la extinción. Más difícil de que desaparezca. Mucho más. Este es el principio detrás de las máquinas tragamonedas. Claro. No te dan premio cada vez que juegas. Eso sería continuo. Te irías rápido. Te dan premio de forma impredecible, intermitente. Un tipo específico que se llama de razón variable. ¿Y esa incertidumbre de ¿será esta la vez que gane? Es lo que mantiene a la gente enganchada, jugando y jugando aunque pierda muchas veces. Esa conducta se vuelve muy persistente. La famosa ludopatía explicada en parte por Skinner es increíble. En gran parte sí. Hay distintos patrones de intermitencia, basados en el número de respuestas o en el tiempo, fijos o variables, cada uno con sus efectos. Pero la clave es esa. La intermitencia genera persistencia. Y mencionaste que Bandura añadía algo aquí. Sí, Bandura decía, ojo, no solo cuenta el refuerzo externo, también cuentan nuestros pensamientos, nuestros refuerzos internos. ¿Cómo qué? Como decirnos a nosotros mismos, venga, un intento más, ya casi lo logro. O imaginarnos el éxito, la recompensa. Esos diálogos internos, esas imágenes, pueden mantenernos en marcha incluso cuando el refuerzo de afuera es escaso o muy intermitente. Volvemos a Bandura entonces, y su aprendizaje social. Mencionaste antes lo de aprender observando a otros. ¿Cómo funciona eso exactamente? Bandura se dio cuenta de algo que parece obvio, pero que no se había integrado bien. Podemos aprender conductas súper complejas simplemente viendo a otros, sin necesidad de hacerlas nosotros mismos y recibir las consecuencias directamente. Ver y aprender. Ver y aprender. A esto lo llamó aprendizaje vicario. Vicario significa en lugar de otro. Aprendemos a través de la experiencia de otros, ¿Cómo? viendo qué les pasa.
Vemos a un modelo, a alguien a quien observamos, realizar una conducta. Vemos qué consecuencias tiene esa conducta para esa persona. Y eso influye en nuestra propia conducta futura. ¿Y qué tipo de influencia tiene? ¿Solo copiamos lo que vemos? Es mucho más que solo copiar. La observación cumple varias funciones. Puede informarnos, aprendemos cómo se hace algo nuevo. Ok. Puede motivarnos. Si vemos que al modelo lo recompensan por hacer algo, nos dan ganas de hacerlo también. Lógico. Puede enseñarnos respuestas emocionales. Si vemos que nuestro modelo le tiene miedo a las arañas, nosotros podemos empezar a sentir miedo también, aunque nunca nos haya picado una. Vaya. Puede cambiar nuestra valoración de las cosas. Si alguien a quien admiramos usa cierta marca de ropa, esa marca nos puede parecer más atractiva. Y puede influir en si nos atrevemos o no a hacer algo. Si vemos a otros cruzar un puente colgante sin problemas, quizás nos animemos a intentarlo. Es la función de desinhibición o inhibición. O sea que ver a alguien superar un miedo, por ejemplo, podría ayudarme a mí a enfrentarlo. Precisamente. Y aquí es donde Bandura introduce su concepto más potente, el que ya mencionamos, la autoeficacia. La creencia en la propia capacidad. Exacto. Bandura argumentó que nuestra creencia en nuestra propia capacidad para llevar a cabo una tarea específica es un determinante crucial. No solo si lo intentaremos o no. ¿Qué más determina? ¿Cuánto esfuerzo le vamos a poner? ¿Y cuánto vamos a persistir si aparecen obstáculos o fracasos? No es solo si sabes hacer algo, sino si crees que puedes hacerlo. Wow. Eso es muy fuerte, la idea de que la creencia en uno mismo pueda ser tan o más importante que la habilidad real. Tiene implicaciones enormes. Totalmente. Para todo. La educación, la terapia, las metas personales. Totalmente. Y plantea esa pregunta importante, ¿no? ¿Cuánto de lo que logramos o de lo que no nos atrevemos a intentar está limitado no por nuestra capacidad real, sino por nuestra propia percepción de esa capacidad? Una percepción formada en parte por lo que hemos visto en otros y por nuestras experiencias pasadas de éxito o fracaso. Una idea que de verdad da mucho que pensar. Bueno, con todos estos principios tan interesantes, clásico, operante, social, ¿cómo se traducen en técnicas terapéuticas concretas? Sé que mencionaste que hay muchísimas, pero ¿podríamos revisar algunas de las más representativas que aparecen en el texto? Claro que sí. Podemos agruparlas un poco según en qué principios se basan más. Por ejemplo, basadas en el condicionamiento clásico. Una muy conocida es la desensibilización sistemática. ¿De quién es? La desarrolló Joseph Wolpe, sobre todo para tratar fobias y trastornos de ansiedad. ¿Y en qué consiste? La lógica es el contracondicionamiento. La idea es que no puedes estar relajado y ansioso al mismo tiempo. Son respuestas incompatibles. Ok. Entonces, primero se enseña a la persona técnicas de relajación profunda, muy profunda. Y luego se elabora una jerarquía de situaciones temidas, desde la que produce muy poquita ansiedad hasta la que produce muchísima. Una lista ordenada. Una lista ordenada, sí. Y entonces, en un estado de relajación profunda, se le pide a la persona que imagine la situación menos temida. Si siente ansiedad, vuelve a relajarse. Si no, pasa a la siguiente. Y así, gradualmente, se va subiendo por la jerarquía. ¿En imaginación? En imaginación, sí. Siempre manteniendo la relajación. Es como reprogramar la respuesta emocional asociada a esos estímulos. Reemplazar la ansiedad por la calma. Suena muy metódico, muy paso a paso. Lo es, muy estructurado. Otra técnica basada en principios similares pero diferente es la exposición en vivo. En vivo, en la vida real. En la vida real, sí. Aquí, en lugar de imaginar, la persona se enfrenta directamente, pero de forma gradual y planificada, a la situación o al estímulo que teme, siempre con el apoyo y la guía del terapeuta. ¿Y cuál es el objetivo? La habituación. Que la persona permanezca en la situación temida el tiempo suficiente para que la ansiedad, que al principio sube mucho, empiece a bajar por sí sola, sin hacer nada para escapar. Que compruebe que no pasa nada terrible. Que compruebe que puede tolerar la ansiedad y que ésta disminuye. Y que las consecuencias catastróficas que anticipaba pues no ocurren. Es muy efectiva para fobias específicas, pánico, TOC. Entendido. Pasaríamos entonces a las basadas en el condicionamiento operante. ¿Qué técnicas destacarían ahí? Bueno, una muy utilizada, sobre todo en entornos más estructurados como escuelas, hospitales psiquiátricos, centros residenciales, es la economía de fichas. Economía de fichas. Suena curioso. Sí,
Consiste en establecer un sistema donde las personas reciben fichas, que pueden ser puntos, estrellas, vales, cualquier cosa, como reforzador inmediato cada vez que realizan ciertas conductas deseadas. ¿Cómo cuáles? Depende del contexto. Podría ser hacer la cama, participar en una terapia grupal, completar una tarea escolar, mantener la higiene personal. Conductas objetivo que se quieren fomentar. ¿Y esas fichas para qué sirven? Esas fichas son reforzadores secundarios o generalizados. No tienen valor en sí mismas, pero se pueden canjear después por reforzadores primarios o por privilegios que sí son valiosos para la persona. Ah, ¿como cambiar los puntos por un premio? Exacto. Por ejemplo, canjearlas por tiempo extra de televisión, una salida especial, un postre favorito, acceso a ciertos juegos, lo que sea motivador para ese grupo o persona. Es un sistema muy claro para moldear comportamientos usando refuerzo positivo. ¿Como un programa de puntos para fomentar buenos hábitos, pero más formalizado? Interesante. ¿Alguna otra basada en operante? Sí, el moldeamiento o shaping, lo mencionó Skinner. Consiste en reforzar pequeños pasos, aproximaciones sucesivas, hacia una conducta final que es más compleja y que la persona aún no sabe hacer. Ir premiando los avances. Exacto. No esperas a que haga la conducta perfecta de golpe. Refuerzas cualquier cosa que se parezca un poco. Luego subes la exigencia. Refuerzas algo que se parezca un poco más. Y así, poco a poco, vas moldeando la conducta deseada. ¿Y eso para qué se usa? Es muy útil para enseñar habilidades nuevas. Por ejemplo, en niños con retraso en el desarrollo del lenguaje, o en rehabilitación física para recuperar un movimiento, o incluso para enseñar habilidades sociales complejas. Ir construyendo la conducta de a poquito. Exacto. ¿Y qué hay de las técnicas inspiradas más directamente en el aprendizaje social de Bandura? El de observar a otros. La principal, lógicamente, es el modelado. Ver a un modelo. Ver a un modelo, sí. Consiste básicamente en que la persona aprenda observando a un modelo, que puede ser el terapeuta, otra persona, un personaje en un video, incluso alguien imaginado, que ejecuta la conducta que se quiere aprender o que enfrenta la situación que se teme. Y luego la persona lo imita. Luego se le anima a imitarlo, sí. Por ejemplo, alguien con fobia social puede ver primero al terapeuta iniciar una conversación con un desconocido de forma relajada, ver cómo lo hace, qué dice, qué pasa. Y eso le da información y quizás reduce el miedo. Exacto. Le da información sobre cómo hacerlo, función informativa, y puede reducir la ansiedad al ver que no pasa nada malo, función desinhibitoria. Una variante muy potente es el modelado participante. ¿Participante? Donde el terapeuta no solo modela la conducta, sino que luego guía activamente a la persona para que la realice, ofreciendo apoyo, instrucciones, ánimo. Es un ver y hacer, muy guiado. Aprender viendo y haciendo, pero con ayuda. Suena muy completo. ¿Hay más técnicas importantes que deberíamos mencionar? Sí, hay varias más que son muy relevantes y que a veces combinan principios. Por ejemplo, el entrenamiento en asertividad. Asertividad. ¿Qué es exactamente? No es ser agresivo, ¿eh? Tampoco es ser pasivo y dejar que te pasen por encima. La asertividad es la habilidad de expresar tus necesidades, tus opiniones, tus sentimientos, de forma honesta, directa, clara, pero respetando al mismo tiempo los derechos y sentimientos de los demás. Un equilibrio difícil a veces. Difícil, pero se puede entrenar. Incluye aprender a decir no sin sentirte culpable, a pedir favores o ayuda cuando la necesitas, a expresar desacuerdo de forma constructiva, a recibir y hacer críticas. Habilidades sociales que son cruciales para relacionarse bien. Fundamentales. Y se usan técnicas específicas, a veces basadas en role-playing, modelado, ensayo de conducta. Muy útil, sin duda. Y antes mencionaste una técnica clave para el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, la exposición con prevención de respuesta. ¿Cómo funciona esa? Esta es dura, pero es el tratamiento de elección para el TOC, el que tiene más evidencia, EPR por sus siglas. ¿En qué consiste? Son dos componentes. Exposición. La persona se expone deliberadamente, de forma planificada y gradual, al estímulo o situación que dispara su obsesión. Por ejemplo, si tiene obsesión con la contaminación, tocar algo que considera sucio. Enfrentar el miedo. Enfrentar el disparadón de la obsesión, sí. Y el segundo componente es crucial. Prevención de respuesta. Impedir la compulsión. Exacto. Se le impide o se le instruye firmemente para que no realice la compulsión o el ritual que normalmente haría para neutralizar la ansiedad o el malestar que le genera la obsesión. O sea, si tocó algo sucio, impedir que se lave las manos compulsivamente. Exacto. Tiene que quedarse con la ansiedad,
con el malestar, sin hacer el ritual de lavado. Eso debe ser muy difícil. Es muy difícil. La ansiedad sube muchísimo al principio. Pero la clave es que, si se mantiene en la situación sin hacer la compulsión, aprende dos cosas fundamentales. ¿Cuáles? Primero, que la ansiedad, aunque sea muy alta, eventualmente baja por sí sola. Se habitúa. No dura para siempre, ni sigue subiendo indefinidamente como temía. Y segundo, que las consecuencias catastróficas que temía que ocurrieran si no hacía el ritual, contaminarse terriblemente, causar daño a otros, pues no ocurren. Aprende que el ritual no era necesario. Aprende que el ritual no era necesario y que puede tolerar la ansiedad. Es romper el círculo vicioso del TOC. Es dura, como digo, pero muy efectiva si se hace bien. Entiendo. Enfrentar el miedo y resistir el impulso de neutralizarlo. Vaya conjunto de herramientas tan diversas, ¿eh? Desde asociar estímulos hasta manejar consecuencias, observar a otros, practicar habilidades. Si tuviéramos que resumir un poco la esencia de la terapia del comportamiento después de toda esta exploración, ¿cuál dirías que es? Yo diría que es un enfoque fundamentalmente optimista y pragmático. Optimista. Sí, optimista en el sentido de que parte de la idea de que las conductas problemáticas, incluso las más arraigadas, son aprendidas. Y si son aprendidas, no son un destino fijo, son modificables. Hay esperanza de cambio. Y pragmático, decías. Y pragmático, porque se centra en el cambio observable, en lo que se puede hacer aquí y ahora. Utiliza principios del aprendizaje que han demostrado su eficacia empíricamente, en estudios controlados. No se pierden especulaciones. Es una terapia de hacer, de acción, de buscar resultados concretos. Y como todo enfoque, supongo que tendrá sus luces y sus sombras, ¿no? Sus puntos fuertes y quizás algunas limitaciones. Sin duda, sus fortalezas son claras. Ese enfoque práctico, en el presente, la definición clara de objetivos, la base científica sólida, la efectividad demostrada para muchos problemas. Ansiedad, fobias, depresión reactiva, adicciones, problemas de conducta infantil. La lista es larga. ¿Y las limitaciones? Bueno, su limitación inicial, la del conductismo más radical, fue quizás ese foco tan exclusivo en lo observable, ignorando o minimizando el papel de los pensamientos, las creencias, las emociones. Lo que le valió críticas de ser un poco mecanicista, de ver a la persona casi como una máquina. Pero eso mencionaste que cambió, ¿no? Con gente como Bandura. Exactamente. Esa fue la gran evolución, la integración con los enfoques cognitivos. Reconocer que lo que pensamos y cómo interpretamos las situaciones influye enormemente en cómo nos sentimos y cómo actuamos. Y de ahí surge la terapia cognitivo-conductual. De ahí surge la terapia cognitivo-conductual, TCC, que hoy por hoy es uno de los modelos terapéuticos más influyentes y con más respaldo empírico a nivel mundial. La TCC reconoce plenamente esa interacción constante entre pensamientos, emociones y conductas, y utiliza técnicas tanto conductuales como cognitivas para abordar los problemas. O sea que la terapia del comportamiento pura, aunque quizás menos común hoy, sentó las bases. Sentó unas bases fundamentales, y muchas de sus técnicas siguen siendo herramientas de primer orden dentro de la TCC. Los aportes de Bandura sobre la autoeficacia, el aprendizaje social, el papel del pensamiento, fueron cruciales en esa integración y expansión. Entendido. Para cerrar ya nuestra conversación, ¿alguna reflexión final que nos dejes pensando? Algo derivado de todo esto que hemos explorado. Quizás podríamos volver a esa idea tan potente de Bandura sobre la autoeficacia. El texto nos invita, creo, a considerar esto. ¿Hasta qué punto nuestras creencias sobre lo que somos capaces de hacer, esas creencias que formamos mirando a otros y por nuestros propios éxitos y fracasos pasados, actúan casi como profecías autocumplidas? Determinando lo que intentamos y lo que no. Determinando las metas que nos proponemos, cuánto nos esforzamos, cuánto persistimos cuando las cosas se ponen difíciles. Y una pregunta que quizás va un poco más allá. Si modificamos activamente nuestra conducta, si empezamos a hacer cosas que antes creíamos imposibles, usando estas técnicas conductuales de exposición, de moldeamiento, de ensayo, ¿podría ser esa la vía no solo para lograr cambios externos, sino también para transformar profundamente esas creencias internos? Cambiar la acción para cambiar la creencia. Podría ser que, al demostrarte a ti mismo que puedes hacer algo, aunque al principio no lo creyeras, terminas cambiando esa convicción sobre quién eres y de qué eres capaz. Es la acción, a veces, el motor más potente para cambiar no solo el mundo exterior,
sino también nuestro mundo interior. Una pregunta muy potente, sí, señor, sobre si la acción puede preceder y, de hecho, moldear la convicción interna. Da mucho que pensar. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan clara, tan profunda de la terapia del comportamiento y su evolución. Ha sido realmente esclarecedor. Un placer, como siempre, conversar sobre estos temas. Y gracias también a quienes nos acompañaron en esta inmersión. Esperamos encontrarnos en la próxima. Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema súper interesante, la terapia cognitiva. Hola, un gusto estar acá para charlar de esto. Vamos a usar como guía algunas ideas de un texto de Bernardo Kerman y Evangelina Aloe, terapia cognitiva. La idea es entender bien qué es, de dónde viene, quiénes son Beck y Ellis, esas figuras clave, ¿no? Y sobre todo, esto de que nuestros pensamientos pueden darle forma a nuestras emociones, a lo que hacemos. A ver, ¿cómo es eso? Exacto. En el fondo, la terapia cognitiva es, digamos, aplicar un modelo específico, el modelo cognitivo, para entender por qué nos sentimos mal a veces, por qué tenemos ciertos problemas psicológicos. Y el foco está puesto ahí, en cambiar creencias que no nos sirven, que son disfuncionales, y esos errores típicos al interpretar las cosas. Claro, y parece que no se queda solo en el consultorio, ¿verdad? ¿Cómo nos toca en el día a día? Totalmente. Su impacto es enorme. Cambió mucho cómo vemos esa conexión entre mente, emoción y conducta. Y lo fascinante, mira, es cómo conecta con ideas filosóficas súper antiguas, como los estoicos, ¿viste? Y a la vez con la ciencia más moderna sobre el cerebro y la mente. Hablemos un poco de esas raíces, entonces, porque esto no salió de un repollo, digamos. El texto menciona a los estoicos, como decías, esa idea de manejar las emociones cambiando el pensamiento. Y hasta el budismo o el taoísmo, con la relación entre ideas y sentimientos. Así es, hay toda una historia detrás. Ya en el siglo XX, antes de lo que se llamó la revolución cognitiva de los 70, hubo gente importante. George Kelly, por ejemplo, con los constructos personales en el 55. Aunque él decía yo no soy cognitivista, pero bueno, aportó lo suyo. Y clarísimo, Albert Ellis. Él sí, ya en los 50, desarrolló la terapia racional emotiva, centrada en cómo las ideas locas, irracionales, nos hacen mal. Ah, mira vos, Ellis antes que Beck, entonces. Sí, sí. Y poco después, en los 60, Aaron Beck, más desde la clínica, viendo pacientes con depresión, empezó a armar su propio modelo cognitivo. O sea, fue como un camino, de la filosofía a la psicología más aplicada, más estructurada. Tal cual. Una evolución hacia métodos más sistemáticos. Sí, Beck y Ellis son como los pilares de esa primera etapa de la revolución cognitiva. El foco puesto en cómo procesamos la info. Después vinieron más cosas, claro. Bueno, metámonos ahí. ¿Qué son exactamente las cogniciones? El texto dice pensamientos, imágenes. Correcto. Pueden ser cosas que pensamos a propósito, ¿viste? Cuando te sentás a resolver algo. Son más lentas, más conscientes. Pero también están las automáticas, esas que saltan solas, ¡pum!, ante una situación. Son rapidísimas. Funcionan como un filtro inmediato entre lo que pasa y cómo reaccionás. Beck les puso un nombre genial: pensamientos automáticos. Entiendo. Y estas cogniciones, sobre todo las automáticas, no andan sueltas por ahí. No, forman creencias. Ahí está el kit de la cuestión. Justamente. Las creencias son esas ideas más generales, más estables. Las usamos para darle sentido al mundo, a nosotros mismos. Se arman con lo que vivimos, lo que nos dicen otros, padres, la cultura, qué sé yo, lo que deducimos. Son como las reglas del juego que usamos para percibir todo. Y el material insiste mucho en algo. Las creencias no son la realidad. Son como mapas. El mapa no es el territorio, dice. Fundamental. Ese punto es clave. Un dato puede ser verdadero o falso. Listo. Pero una creencia, la evaluamos más por si es útil o no. Te ayuda, te hace sentir bien, te permite lograr cosas, o te frena, te hace sentir mal. Ahí está la diferencia. Y hay distintos tipos, ¿no? Según qué tan fuertes son, desde opiniones que, bueno, las cambias fácil, hasta convicciones súper arraigadas con mucha carga emocional. Me encantó la anécdota de las moscas. Eso de, si 1 millón de moscas comen estiércol, no pueden estar equivocadas. Muestra cómo nos aferramos a ideas, a veces sin lógica. Es un buen ejemplo, sí.
de la fuerza que puede tener una convicción, aunque no tenga mucho sentido. También se habla de creencias limitantes, esas que te ponen un techo, ¿viste? Versus las potencializadoras, que te dan para adelante. Ese es un concepto que popularizó gente como Tony Robbins. Y parece que tienen sus leyes, como esa de confirmar lo que ya creemos, buscar lo que encaja y descartar lo demás. Así funciona. Exactamente. La famosa tendencia a la confirmación. Es como un filtro selectivo, sí. Si yo creo que la gente no es de fiar, bueno, voy a prestar más atención a cuando alguien me falla y voy a minimizar o ni ver cuando alguien es honesto conmigo. Es un mecanismo súper poderoso. Puede mantener creencias que te limitan aunque la realidad te muestre otra cosa. Son como profecías que se cumplen solas. Pasemos al modelo de Aaron Beck. Él introduce los esquemas cognitivos. ¿Qué vendrían a ser? Imagínate que son como unos lentes mentales, o mapas internos, si querés. Los usamos para organizar todo lo que nos llega, sobre nosotros, sobre el mundo. Se forman con la experiencia, desde chiquitos, con las reglas de casa, los mensajes que recibimos. Y estos esquemas filtran lo que vemos, cómo lo guardamos en la memoria y cómo lo traemos de vuelta después. A veces están ahí, dormidos, digamos, y de golpe, ¡zas! Se activan con ciertas situaciones, sobre todo si hay estrés. ¿Y son todos iguales? El texto nombra distintas clases. Hay varias formas de clasificarlo, sí. Pero una diferencia muy útil es entre los esquemas nucleares o centrales, que son creencias muy profundas sobre quién sos, tu valor. Incondicionales. Tipo, soy un inútil o no merezco que me quieran. Uf, qué fuerte eso. Sí. Y después están los esquemas condicionales o periféricos. Son más tipo reglas sí, entonces. Por ejemplo, si no hago todo perfecto, entonces soy un fracaso. Los nucleares son más duros de roer, digamos, y afectan todo. Y según Beck, los problemas psicológicos aparecen cuando estos esquemas son disfuncionales, ¿no? Y se mantienen por distorsiones cognitivas. ¿Qué son esas distorsiones? Son errores sistemáticos al pensar, como atajos mentales que usamos siempre, pero que nos llevan a conclusiones equivocadas. Y mantienen vivos esos esquemas negativos. Estas distorsiones son las que vemos como pensamientos automáticos, esos que saltan solos. El texto da una lista larga, pero ¿cuáles serían algunas típicas para entender cómo funcionan en la práctica? Y mira, hay varias clave. Por ejemplo, el pensamiento de todo o nada. Ver todo blanco o negro, sin grises. Si no fue un éxito espectacular, fue un desastre total. ¿Viste? Clarísimo. Cero matices. Exacto. Otra muy común es la sobregeneralización. De una sola cosa negativa, sacas una regla para todo. Me fue mal en esta entrevista, listo, nunca voy a conseguir trabajo. Uf, sí, conozco esa. ¿Alguna más que sea como muy del día a día? Bueno, la personalización. Creer que sos responsable de cosas malas que pasan afuera, sin pruebas. Mi jefe está de mal humor, seguro es por algo que hice yo. Ah, sí, echarse culpas ajenas. O la lectura de mente. Ese es un clásico. Suponer que sabes lo que el otro está pensando. Y generalmente, algo malo de vos. Seguro que piensan que soy un aburrido. Estas distorsiones, ojo, no es que las pensemos conscientemente todo el tiempo, pero van alimentando la ansiedad, la tristeza, el enojo. Y para la depresión, Beck habló de la tríada cognitiva. ¿Qué es eso? Sí, es un patrón muy típico que encontró. Una visión negativa constante. Sobre uno mismo. Soy un desastre. Sobre el mundo o lo que te pasa. Nada me sale bien. Y sobre el futuro. Esto no va a cambiar nunca. Esas creencias negativas, reforzadas todo el tiempo por las distorsiones, te meten en un círculo vicioso de desesperanza. Muy duro. Queda muy claro. Ahora contrastemos un poco con el otro grande, Albert Ellis y su terapia racional emotiva, la TRE. ¿Qué tiene de distinto su enfoque? Ellis le pone toda la ficha a un tipo particular de creencias. Él dice que son la raíz de casi todos los problemas emocionales. Son las creencias irracionales, y específicamente las demandas absolutistas. ¿Qué es eso? Son esas exigencias súper rígidas que nos ponemos a nosotros, a los demás, al mundo, usando palabras como debería, tengo que, es necesario que sí o sí. Demandas. ¿Cómo sería eso? Ellis dice que no es lo que pasa lo que nos perturba tanto, sino la interpretación absolutista que hacemos. Por ejemplo, que te rechacen es feo, obvio,
Pero lo que te hunde en la depresión no es el rechazo en sí, sino creer firmemente: debo tener la aprobación de todos, y si no la tengo, es terrible y no lo puedo soportar. Esa rigidez, esa exigencia, es la que genera emociones descontroladas y te lleva a actuar de formas que no te ayudan. Ajá. O sea, la clave está en la exigencia, en el debo, el tengo que. Exactamente. Ellis contrapone esa filosofía demandante, como le llama él, con una filosofía preferencial. En vez de debo tener éxito sí o sí, la alternativa más sana, más racional sería: prefiero tener éxito, voy a intentar. Pero si no sale, bueno, es una lástima, me frustra, pero no es el fin del mundo. Puedo aprender de esto. Cambiar la demanda por la preferencia cambia todo. La respuesta emocional es otra. Pasas de la ansiedad paralizante o la depresión a sentir preocupación o tristeza, que son feas, sí, pero más manejables, más adaptativas. El famoso ABC de Ellis ilustra esto, ¿no? A, el evento; B, las creencias; C, las consecuencias. La clave es la B. Tal cual, si en la B, tus creencias, hay una demanda irracional, esto no debería haber pasado. Es injusto. La consecuencia C va a ser probablemente una emoción muy intensa y negativa: ira desmedida, ansiedad que te bloquea. En cambio, si en B tenés una preferencia racional, preferiría que esto no hubiera pasado, que macana, la consecuencia C va a ser una emoción negativa sí, pero apropiada: frustración, decepción, no algo que te destruya. Qué interesante el poder que le da esa diferencia entre exigir y preferir. Bueno, y muy rápido, ¿cómo se labura con esto en terapia? Las dos, Beck y Ellis, suenan muy activas, ¿no? Enfocadas en el ahora. Sí, son terapias muy así. Estructuradas, el terapeuta es directivo, se colabora mucho, se trabaja en equipo con la persona. Primero, a identificar esos pensamientos automáticos y las creencias que están debajo. Beck se enfoca mucho en eso de examinar la evidencia. Como un detective, ¿viste? A ver, ¿qué pruebas tenés a favor de este pensamiento? Y en contra. Hay otras formas de verlo, más realistas, más útiles. Se usan cosas como registros de pensamientos o hacer pequeños experimentos para ver qué pasa si actúas distinto a lo que crees. ¿Y Ellis? ¿Es parecido? Ellison es quizás más frontal, digamos, en el debate o la disputa de las creencias irracionales. Esa es la D de su modelo ABCDE. Se cuestiona la lógica de la creencia, si tiene base real, y sobre todo, si te sirve. ¿Te ayuda a pensar así para estar mejor, para lograr lo que querés? Se usan debates filosóficos, empíricos, funcionales, a veces hasta con humor, para tratar de aflojar esas demandas tan rígidas. Y las dos usan mucho las tareas para casa, para practicar entre sesiones lo que se habló. Entendido. Son enfoques bien prácticos. Pero esto no se quedó ahí, ¿cierto? La terapia cognitiva siguió evolucionando. Claro, claro. Beck y Ellis pusieron las bases, pero hubo otros aportes muy importantes. Albert Bandura, por ejemplo, él habló mucho del aprendizaje social. No solo aprendemos por lo que nos pasa a nosotros, sino viendo a los demás. El aprendizaje vicario, le llamó. Y su concepto de autoeficacia, esa creencia en que podés hacer las cosas, que sos capaz. Eso es fundamental hoy en día en la terapia cognitiva. Le dio más peso a cómo interactúan el pensamiento, el ambiente y la conducta. Y también se habla de una segunda revolución cognitiva, o el constructivismo. ¿Qué sumó eso? El constructivismo, con gente como Kelly o después Mahoney, pone el acento en que no somos solo procesadores de información que viene de afuera, sino que construimos activamente nuestra realidad, nuestras interpretaciones. No solo reaccionamos al mundo, lo vamos creando con nuestros significados personales, nuestros constructos. Y eso abre la puerta a otros enfoques, que se centran más todavía en cómo armamos y podemos cambiar nuestras historias de vida. Como la terapia narrativa, por ejemplo. El texto la nombra. Exactamente. La terapia narrativa, de Michael White y David Epstein, parte de esa idea. Nuestra identidad se arma con las historias que nos contamos. Muchas veces la gente llega a terapia como atrapada en una historia muy negativa, muy llena de problemas. Una técnica clave es la externalización. Separar el problema de la persona. Decir, vos no sos depresivo. Estás luchando contra la depresión. Le ponen nombre al problema, como si fuera algo externo. Ah, qué interesante eso. ¿Sí? Y después se buscan las excepciones. Cuando ese problema no dominó.
y se empieza a co-construir una historia alternativa, una narrativa que incluya también las fortalezas, los recursos que quizás estaban olvidados. Es como reescribir tu propia historia. ¡Qué giro!, ¿no? De cambiar pensamientos a reescribir historias. ¿Y la terapia dialéctica conductual? La DBT. La DBT, que creó Marsha Linehan, es otro desarrollo súper importante. Nació para ayudar a personas con muchas dificultades para regular sus emociones, como en el trastorno límite de la personalidad, pero se usa mucho más. El corazón de la DBT es la dialéctica, o sea, integrar cosas que parecen opuestas, principalmente la aceptación y el cambio. Combina estrategias para cambiar basadas en lo conductual y cognitivo para aprender habilidades con estrategias de aceptación basadas en el mindfulness, la atención plena y la validación para aprender a tolerar el malestar y aceptarse más. Es un enfoque muy completo, la verdad. Integra muchas cosas. ¡Qué recorrido, eh! Desde la filosofía antigua hasta estas terapias más nuevas. Si recapitulamos un poco, vimos que la terapia cognitiva, en todas sus formas, nos da una herramienta muy potente para entender cómo nuestros pensamientos, creencias, interpretaciones influyen un montón en cómo nos sentimos y qué hacemos. Desde las distorsiones de Beck, las demandas de Ellis, hasta las historias que nos contamos, ¿cuál sería como la gran idea que nos queda? Yo creo que la gran idea es que, aunque muchas veces no nos demos cuenta, tenemos una capacidad importante para mirar y, potencialmente, cambiar cómo interpretamos el mundo y a nosotros mismos. No somos solo víctimas pasivas de lo que nos pasa. Nuestra cabeza, nuestros pensamientos, juegan un papel clave en el medio. Y eso nos da un margen, una posibilidad de cambiar las cosas. Si tuvieras que resumir en 2 o 3 puntos clave todo esto que charlamos, ¿qué dirías? A ver, primero, lo central. Nuestros pensamientos y creencias, las cogniciones, son el puente entre lo que nos pasa y cómo reaccionamos, cómo nos sentimos. No reaccionamos al hecho puro, sino a nuestra interpretación. Eso es fundamental. Segundo, que darnos cuenta de nuestros patrones de pensamiento habituales, sobre todo los que no nos ayudan, los que nos limitan, las distorsiones, las demandas, las historias negativas, es el primer paso. Sin eso no hay cambio posible. Y tercero, que hay herramientas, hay estrategias concretas que se fueron desarrollando y puliendo por décadas para ayudarnos a hacer ese cambio, para pensar de formas más flexibles, más realistas y, sobre todo, más útiles para nuestra vida. Surge una pregunta, quizás para que cada uno se la lleve y la piense. ¿En qué áreas de nuestra vida estaremos sin darnos cuenta, filtrando todo para confirmar alguna creencia que nos limita? Sobre nosotros, sobre el mundo, y ¿qué pasaría si a propósito empezáramos a buscar con la misma fuerza las pruebas que contradicen esa creencia? Algo para seguir explorando, ¿no? Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una idea bastante potente, ¿no? La idea de que no solo vemos la realidad, sino que, de alguna manera, la construimos. Vamos a hablar de constructivismo y de algunas terapias cognitivas que nacen de ahí, basándonos en unos textos académicos que estuvimos revisando. La idea es sacar lo clave, lo más interesante, sobre cómo la mente organiza la experiencia y, bueno, cómo a veces necesitamos ajustar esa construcción interna. Exacto. Veremos un poco la arquitectura de la mente, por decirlo así. Es un tema fascinante, la verdad, porque el constructivismo, más que una escuela psicológica cerrada, es como una forma de ver el conocimiento, ¿no? Una epistemología. Ajá. Y ha influido en un montón de áreas. Lo interesante es ver cómo distintos autores tomaron esa idea central de que somos constructores y la aplicaron de formas muy diferentes y prácticas. Excelente punto para empezar. Arranquemos con alguien conocido, Albert Bandura. El texto lo destaca por el aprendizaje social. Pero, ¿qué es lo realmente nuevo ahí? Más allá de aprendo viendo. Bueno, lo revolucionario de Bandura es su concepto de reciprocidad triádica. Triádica, 3 cosas. Exacto. 3 factores en juego constante. Lo cognitivo, nuestros pensamientos, lo conductual, lo que hacemos, y lo ambiental, nuestro entorno. Bandura dice que no somos como marionetas del ambiente. Claro. Ni tampoco estamos solo encerrados en la cabeza. Es una danza continua. Influimos y somos influidos. Todo interactúa.
Co-creamos nuestra realidad, digamos. Entendido. Y para hacer eso usamos capacidades específicas. El texto menciona 5, pero ¿cuáles son como las esenciales para entender esta co-creación? Yo diría que 2 son fundamentales para empezar. Primero, la simbolización. Ajá. Usamos símbolos, sobre todo el lenguaje, ¿no? Para darle sentido al mundo, para crear modelos internos de cómo funcionan las cosas, para planificar. Sin eso estaríamos perdidos. Como mapas internos. Exacto. Y la segunda clave es la capacidad vicaria. Vicaria. ¿Qué significa eso? Aprender observando a otros. Vemos qué les pasa a ellos, las consecuencias de sus actos, y aprendemos sin tener que pasar por lo mismo. Ah, claro. Si veo que alguien se quema con la estufa... Aprendes rápido. No necesitas quemarte todo. Observar si a otro le va bien o mal con algo, eso ya nos enseña y nos motiva o nos frena. Es súper eficiente. Tiene todo el sentido del mundo. Ahorramos muchos golpes. Exacto. Y bueno, Bandura también habla de anticipar el futuro, de autorregularnos según nuestros estándares, de reflexionar sobre nosotros mismos. Pero el núcleo es esa interacción dinámica y nuestra capacidad de pensar y aprender simbólicamente. Dentro de lo biológico, claro. Perfecto. Eso sienta una base sólida. Ahora, el texto habla de una segunda revolución cognitiva y que eso lleva al constructivismo. Fue como un giro importante en la psicología. Sí, totalmente. ¿Se podría decir que sí? La primera revolución cognitiva se enfocó mucho en la mente como si fuera una computadora, ¿no? Sí. Procesando información. Pero después, una corriente empezó a decir, ojo, no somos solo procesadores pasivos de datos que vienen de afuera, ¿Sí, no? sino que somos activos. Interpretamos, damos significado, construimos nuestra versión del mundo, en interacción con él, claro. Ese es el salto, de descubrir la realidad a construir la experiencia. Entonces, el constructivismo, en esencia, es esa idea. La realidad es una construcción personal. En esencia, sí. Pero como te decía, es más una teoría sobre cómo conocemos, una epistemología. Vale. Se pregunta cómo sabemos lo que sabemos. Y responde, participando, construyendo significado con otros, buscando coherencia. Admita que puede haber muchas interpretaciones válidas de lo mismo. No hay una sola verdad. Exacto. Cambia el foco de descubrir algo externo a construir algo vivencial, interno. Y mencionaste que hay distintos sabores de constructivismo. No todos lo ven igual. Claro, están los más radicales, como Maturana, que cuestionan si podemos siquiera hablar de una realidad fuera del observador. Si todo lo dicho, lo dice alguien. Uf, profundo eso. Sí. Y luego están los críticos, como George Kelly, quizá más pragmáticos. Dicen, bueno, capaz hay una realidad ahí afuera, pero nunca la vamos a conocer directamente. Solo a través de nuestros filtros, de nuestras construcciones. Y ahí se enfocan. Exacto. En cómo armamos esas construcciones. Y Kelly es una figura central en eso. Hablemos de Kelly. Su teoría de los constructos personales. ¿Nos ve como científicos? Exactamente. Esa es su gran metáfora. Dice que todos somos como científicos en el día a día. ¿Cómo así? Observamos, formulamos teorías, que él llama constructos, para entender y predecir qué va a pasar. Y luego las ponemos a prueba con la experiencia, constantemente. ¿Y qué sería un constructo, digamos, en lenguaje simple? Imagina que son como lentes para ver el mundo. Son las categorías que usamos para darle sentido a todo. Y siempre vienen en pares opuestos. Bueno, malo, seguro, peligroso, interesante, aburrido. Ah, como dimensiones. Eso, dimensiones personales. Cada uno tiene su juego de lentes, sus constructos organizados de forma única. Y eso conecta con su idea del alternativismo constructivo. Suena a que hay muchas maneras de usar esos lentes. Precisamente. Kelly dice, nadie tiene la verdad absoluta. Siempre hay formas alternativas de interpretar las cosas. Tu visión es solo una posibilidad. ¡Qué liberador! Totalmente. Si tu forma actual de ver las cosas te trae problemas, siempre puedes buscar otras interpretaciones, construir nuevas formas de ver. El texto menciona sus corolarios, como ideas que se desprenden de esto, algunos clave para entenderlo mejor.
Sí tiene varios, quizás 3 importantes son. El de individualidad, cada uno tiene su sistema único de constructos, por eso somos diferentes. El de experiencia, nuestro sistema no es fijo, cambia con lo que vivimos, no estamos determinados. ¿Podemos cambiar? Claro, y el de socialidad, que dice que podemos entender a otros si logramos entender sus constructos, ponernos un poco sus lentes. Es la base de la empatía para Kelly. Muy interesante. Nos ve como seres activos, buscando significado, capaces de cambiar. Exacto. No somos víctimas de la realidad, somos intérpretes, constructores. Fascinante. Y si construimos realidades que a veces nos complican, ¿cómo entra la terapia ahí? ¿Es tirar abajo y volver a construir? No tanto tirar abajo, sino más bien revisar, flexibilizar. Ah, ok. El objetivo es ayudar a la persona a ver qué constructos o sistemas de constructos se le volvieron muy rígidos o ya no le sirven, y buscar formas de crear interpretaciones más útiles, más flexibles, sobre todo si hay patrones muy de fondo que causan sufrimiento. Y Kelly mismo creó una técnica, la terapia del rol fijo. Suena curioso. ¿Actuar un papel? Sí, es muy creativa. Primero, te describes a ti mismo como te vería un amigo cercano. Vale. Luego, el terapeuta diseña un rol, un personaje, pero que sea bien diferente a cómo eres ahora, no solo una versión mejorada. Ajá. ¿Y después? Después, a actuar. Lo ensayas por unas semanas, vives como si fueras ese personaje, y al final se charla. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste? El éxito no es convertirte en ese rol, sino descubrir nuevas posibilidades dentro tuyo. Me gusta eso de experimentar con ser otro por un rato. Ahora, pasamos a Vittorio Guidano. Enfoque posracionalista, dice el texto. ¿Qué le suma él a esta idea constructivista? Guidano profundiza mucho en el papel del lenguaje y las emociones al construir la identidad, el self. Habla de diferenciar entre el yo que vive la experiencia directa y el mí que la observa, la narra, la evalúa. Nuestra conciencia de nosotros mismos se arma contando historias en relación con otros, y las emociones son como la brújula de esa narrativa. Entiendo. Y usa una técnica con un nombre muy gráfico, moviola, como ver una película de la vida. Tal cual. Es para trabajar con recuerdos, con escenas emocionales importantes. Empiezas con la visión general, luego haces zoom-in, vas en cámara lenta, viendo detalles, qué pensaste, qué sentiste, qué hiciste exactamente en ese momento. ¡Wow! Y después haces zoom out. Vuelves a poner esa escena en tu historia, pero ahora con más comprensión, quizás con otro significado. Es como entrar a la sala de edición de tu propia vida. ¡Qué potente! Pasar de espectador a editor. Y Guidano organiza la terapia en etapas, ¿no? Sí, él la ve como un proceso. Primero, crear la relación terapéutica. Luego, mirar el problema desde adentro, no solo por causas externas. Después, aprender a notar la diferencia entre lo que vives y cómo te lo explicas. Eso es la autoobservación. Ajá. Sigue el trabajo con la moviola en escenas clave para entender tus patrones emocionales. Y al final, reconstruir cómo se formó tu identidad en tus vínculos, en tu historia relacional. Es un viaje hondo. Muy bien. De la edición interna de Guidano, vamos a la terapia narrativa, White y Epstein. Aquí, el foco parece estar de lleno en las historias que nos contamos. Totalmente. La terapia narrativa parte de que vivimos en historias. Creamos narrativas para todo, para darles sentido. Se basan en Brunner, que hablaba del pensamiento narrativo, el de contar historias, como algo distinto al lógico científico. Y la terapia se centra ahí. Somos las historias que nos habitan y que contamos. Y si somos historias, la terapia es como reescribir el guión, reautorizar la propia vida. Algo así. Los principios son claros. La persona es la experta en su vida. El foco está en los problemas, vistos como algo separado, no en etiquetar a la persona. Importante eso. Sí, se buscan descripciones ricas, complejas de la identidad, no simplificaciones. Se confía en los recursos de la persona y el terapeuta es un coinvestigador curioso, no el que sabe. Me llamó la atención eso de ver los problemas como algo separado. Hablas de la externalización. Exacto. Es una técnica central.
Consiste en hablar del problema como si fuera una entidad externa. En vez de soy ansioso, se habla de la ansiedad y cómo afecta tu vida. Ah, Se le pone nombre, a veces una metáfora. La nube negra, el dictador de la perfección. Esto crea distancia, te permite aliarte contigo mismo para hacerle frente. ¿y cómo se hace? ¿Se le entrevista al problema? Ja, casi. Se usan preguntas específicas. Primero, ¿cómo influye el problema en tu vida? Mapear sus efectos. ¿Qué te hace hacer, sentir, pensar? Ok. Segundo, ¿y cómo influyes tú en la vida del problema? Buscar momentos donde no te dominó, donde resististe. A partir de ahí, se le da nombre, se exploran sus mañas, cuándo aparece. Entiendo. Y lo crucial, buscar logros únicos o hechos extraordinarios. Momentitos, aunque sean pequeños, donde el problema no tuvo la última palabra. O donde actuaste distinto, más acorde a lo que valoras. Esas serían como las grietas en la historia dominante. Exacto. Son las semillas para construir una historia alternativa, una que prefieras, como el caso de Carlos que mencionaba el texto. Pasó de ser depresivo a luchar contra la sobreexigencia, y al buscar esos momentos donde sí tuvo confianza, encontró recursos que no veía. Cambia toda la perspectiva. Totalmente. Y usan otras cosas. Escribir cartas terapéuticas, dar certificados de logros, sobre todo con niños, hacer rituales para marcar cambios, incluso invitar a testigos, amigos, familia, para que escuchen y validen la nueva historia. Es muy colaborativo. Muy bien. Cambiamos ahora a algo que mezcla cognición, conducta y filosofía Zen. La terapia dialéctica conductual, DBT, de Marsha Linehan. Así es. La DBT nació pensando en personas con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, TLP, que viven emociones muy intensas y tienen dificultades en sus relaciones. Linehan creó un tratamiento muy estructurado. Mezcla técnicas cognitivo-conductuales con mindfulness, conciencia plena, del Zen, y con filosofía dialéctica. Dialéctica. Suena complejo. ¿Qué quiere decir en este contexto? Es clave. Se refiere a ver la realidad como llena de opuestos que conviven. La tensión principal en TLP, según Linehan, es entre la necesidad de aceptarse radicalmente como uno es, aquí y ahora, y al mismo tiempo, la necesidad de cambiar para tener una vida que valga la pena vivir. Aceptación y cambio, ¿no? ¿O cambio? Exacto. La dialéctica busca la síntesis, el equilibrio entre esos polos, no quedarse atascado en un extremo. También implica ver todo interconectado y en cambio constante. Y parte de una teoría sobre el origen de esta dificultad emocional. Sí, la teoría biosocial dice que la desregulación emocional viene de una mezcla, una vulnerabilidad biológica, ser más sensible a las emociones, reaccionar más fuerte, tardar más en volver a la calma. Y un ambiente temprano que invalidó esas emociones, que no las entendió o las criticó. No deberías sentirte así, exageras. Esa mezcla dificulta aprender a manejar emociones intensas. Entiendo la lógica. Entonces, ¿la DBT se centra en enseñar habilidades para eso? Exacto. Es muy práctica. Se enseñan 4 grupos de habilidades. Primero, mindfulness o conciencia plena. Estar presente, observar sin juzgar, conectar con la parte sabia que integra razón y emoción. Fundamental. Segundo, tolerancia al malestar. Herramientas para pasar momentos de crisis sin empeorar las cosas, distracción, autocalma, aceptación radical de lo que no puedes cambiar ahora. Ok. Tercero, regulación emocional. Entender tus emociones, reducir la vulnerabilidad a las emociones difíciles y cambiarlas cuando es posible y útil. Y cuarto, eficacia interpersonal. Cómo manejar relaciones, pedir lo que necesitas, decir que no, mantener el respeto propio y hacia los demás. Suena muy completo, la verdad. ¿Y cómo se aprenden? En terapia individual. El formato estándar combina terapia individual semanal para trabajar temas personales y la motivación, con un grupo semanal de entrenamiento en habilidades, donde se enseñan y practican estas 4 áreas. Y además suele haber coaching telefónico para ayudar a usar las habilidades justo cuando se necesitan, en la vida real. Un combo potente. Sí, es intensivo y estructurado.
Tiene fases claras, empezando por reducir conductas de riesgo. Y aunque nació para TLP, hoy se usa para otros problemas con desregulación emocional. Muy interesante cómo integra aceptación y cambio tan directamente. Bueno, ya para ir cerrando, el material menciona fortalezas y debilidades generales de estas terapias cognitivas y constructivistas. ¿Qué resaltarías? Como puntos fuertes, suelen ser su claridad, ¿no? Analizan pensamientos, aprendizajes, desarrollan técnicas concretas, muchas veces muy efectivas. Ujú. Dan un rol activo a la persona, eso empodera. Y se pueden integrar bien con otros enfoques. ¿Y las críticas? A veces se dice que son muy de la cabeza. Esa es una crítica frecuente, que a veces pueden ser muy racionales y quizás descuidan un poco lo más corporal, lo preverbal, lo emocional más profundo. Aunque vimos excepciones como Guidano, ¿no? Claro. También se dice que a veces usan poco la imaginación o técnicas más vivenciales, o que se enfocan en cambiar programas, ideas erróneas, pero no siempre van a los metaprogramas de fondo, cómo construimos la realidad. Entiendo. Y bueno, su estructura a veces puede hacerlas sentir menos, no sé, menos fluidas o creativas que otras terapias. Un balance interesante. La verdad, hicimos un buen recorrido. Desde Bandura y cómo aprendemos de otros, pasando por Kelly y vernos como científicos de la vida, hasta Guidano editando la película interna, White y Epstein reescribiendo narrativas, y Linehan enseñando a surfear olas emocionales. Sí, fue un viaje por esa idea central. No somos espejos pasivos, somos constructores activos de nuestro mundo interno. Exacto. Y todas estas terapias, cada una a su manera, con sus herramientas, constructos, roles, moviolas, historias, habilidades, buscan ayudarnos a revisar esos planos de construcción y, si hace falta, a construir realidades internas que nos funcionen mejor, que nos permitan vivir más plenamente. Totalmente. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, una última reflexión basada en todo esto. Si aceptamos esta idea poderosa de que construimos activamente nuestras realidades, nuestras historias, ¿qué historia dominante sobre nosotros mismos o sobre alguna parte de nuestra vida podríamos estar dando por cierta sin darnos cuenta? Buena pregunta. ¿Y qué pequeño hecho extraordinario, qué mínima excepción a esa historia podríamos empezar a buscar hoy mismo? Quizás ahí esté la puerta a una narrativa alternativa, ¿no? Hola, hoy vamos a hacer una exploración de algo llamado las nuevas ciencias de la conducta. Hola. Sí, es un término interesante, ¿verdad? Sí, bastante. Nos basamos en un resumen que, junta varias corrientes psicológicas modernas. Enfoques que surgieron más que nada en los últimos 50 años, diría. Exacto. Y la idea es como desentrañar un poco las ideas principales. ¿Quiénes son las figuras clave? ¿Qué técnicas usan? Ajá. Lo que me parece interesante es que buscan como combinar el rigor, ¿no? El rigor científico, pero también con creatividad. Y siempre buscando resultados que se puedan ver, que se puedan medir. Y en plazos razonables, eso es importante. Sí, exacto. No es solo vamos a quitar este síntoma, sino mejorar la vida en general. Bueno, vamos a desglosar esto. Una base como humanista existencial, de fondo. Una confianza en la persona, ¿decís? Sí, una confianza básica en el potencial humano. Si miramos los fundamentos filosóficos, hay ideas que se repiten. A ver. Primero, esta idea de que, en esencia, nacemos bien, con potencial para ser felices. Claro, después el entorno influye, obvio. Lógico. Segundo, que todos valemos igual como seres humanos, sin peros. Tercero, y esto es interesante, ver los problemas psicológicos más como fallas en el aprendizaje o en la educación, no como enfermedades sin cura. Ah, o sea que la terapia sería como una reeducación. Justamente. Por eso se busca usar un lenguaje simple, accesible, sin tanta jerga técnica innecesaria. Que se entienda. Claro. Y un punto crucial, la responsabilidad. La persona es protagonista de su cambio, no es un paciente pasivo. Esperando que lo arreglen. Exacto. Es más un cliente o simplemente persona que se pone las pilas, que trabaja activamente. Y la metodología se adapta, ¿viste? No hay etiquetas rígidas. El foco está en aprender, en crecer, en buscar soluciones, mirar para adelante. Se valora mucho la prevención también. Y obvio, que las cosas funcionen. Eficacia, eficiencia, que sirva.
Y acá es donde para mí se pone realmente interesante. El enfoque científico. No son solo buenas intenciones, ¿no? Para nada. Se busca objetividad, pruebas, lo que llaman terapia basada en evidencia. Mencionan el modelo TOAD. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Suena siglas. Jaja, sí, TOAD. Es Test, Operate, Test, Exit. Es una forma, digamos, simple de ver si algo está funcionando. Imagínate que quieres llegar a un lugar. Ok. Has que probar otra cosa, tomar un taxi, preguntar, cambias la intervención y volves a chequear. Entiendo. Es como un ciclo. Probar, medir, ajustar. Si una técnica no da resultado con esta persona, no te aferras. Buscas otra cosa. Precisamente, tiene que haber un cambio que se pueda ver, medir. Que tenga sentido práctico. Justo. Y eso conecta perfecto con la idea de eclecticismo, que no es casarse con una sola teoría. Sino tomar lo mejor de cada una. Exacto. Seleccionar las herramientas más útiles de distintos lados. Lo importante es la combinación. Un terapeuta que sea flexible, que observe bien. Que sea atento. Sí. Una persona comprometida con su proceso y las técnicas adecuadas para ese momento particular. El terapeuta ecléctico tiene que ser curioso, activo, confiar en que el cambio es posible, estar al día y humilde, reconocer que no las sabe todas. Bien, hablemos de algunos enfoques específicos que menciona el material. Empezamos por la terapia multimodal de Arnold Lazarus. Dicen que es muy pragmática. Sí, es súper interesante. Lo fascinante aquí es su visión completa. Lazarus dice que para entender a alguien hay que mirar 7 áreas, 7 modales que están conectados. 7. A ver. Usa un acrónimo fácil, BASICOS. La B es lo biológico, el cuerpo, la salud, medicación, dieta, todo eso. Ok. La A es lo afectivo, las emociones, qué sentís, cómo lo expresás. La S son las sensaciones físicas, dolor, placer, tensión. La I son las imágenes mentales, recuerdos, fantasías, sueños despiertos. La C es lo cognitivo, pensamientos, ideas, creencias, ese diálogo interno que tenemos. El run. Sí, el run run. La otra C es de conductas, lo que hacemos, lo que decimos, lo observable. Y la S final es lo social, relaciones, el entorno, la familia, el trabajo. Wow, es como un mapa completo de la persona. Entonces, la idea es ver cómo está cada área. Exacto. Se hace un perfil multimodal. Ves dónde están las fortalezas, dónde las dificultades. Y después usas técnicas de distintas terapias para cada modal. Ah, o sea, podés usar algo de Gestalt para las emociones, algo cognitivo para las ideas. Justamente. Para lo cognitivo, terapia cognitiva. Para las conductas, terapia conductual. Es súper integrador y muy, muy personalizado. Tiene mucho sentido. Bueno, pasemos ahora a la terapia del comportamiento TC. Esta se centra, como dice el nombre, en la conducta que se ve y usa principios del aprendizaje. Figuras como Pavlov, Watson, Skinner, Bandura. Sí, si conectamos esto con el panorama general, la TC parte de ideas muy claras. Lo que importa es lo que hacemos, la conducta observable y medible. Lo concreto. Eso. Se asume que casi todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo, lo aprendimos. Y si lo aprendimos... Se puede desaprender o aprender algo nuevo. Exacto. Por eso los objetivos son bien concretos. Quiero dejar de tenerle miedo a los perros o quiero poder hablar en público sin temblar. El foco es el aquí y ahora. Y las técnicas buscan resultados que se puedan demostrar. Exploremos un poco esos principios de aprendizaje. Está el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? El famoso perro que saliva con la campana. Ese lo conocemos todos, creo. Jaja, sí, el clásico de los clásicos. Es aprender por asociación. Un estímulo neutro, como la campana, empieza a generar una respuesta porque se asocia muchas veces con otro estímulo que sí la provoca naturalmente, como la comida. Y eso explica muchas cosas, ¿no? Como las fobias, quizás. Totalmente. Un lugar donde te pasó algo malo puede empezar a darte miedo por sí solo. La asociación hace el trabajo. Y después está el otro, el condicionamiento operante, de Skinner, que se basa más en las consecuencias, ¿verdad? Así es. La idea central es que repetimos o no una conducta según lo que pasa después.
Si nos trae algo bueno, refuerzo positivo, como un premio. O nos quita algo malo, refuerzo negativo como evitar la ansiedad. Exacto. Es más probable que lo volvamos a hacer. Y al revés, si la consecuencia es fea, un castigo, pues tendemos a hacerlo menos. Ese es simple, pero explica muchísimo de nuestro día a día. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muchísimo. Pero ojo, no solo aprendemos por probar y errar nosotros mismos. Albert Bandura agregó algo clave, el modelado. Aprendizaje por observación. O sea, viendo a otros. Claro, aprendemos un montón mirando a los demás. Vemos qué hacen, qué les pasa después, y eso nos influye. Vemos que alguien tiene éxito y nos animamos, o vemos que alguien se equivoca y decimos, mejor no hago eso. Justamente. Y acá Bandura mete un concepto fundamental, la autoeficacia. Es la creencia que tenemos en nuestra propia capacidad para hacer algo bien. ¿Creer que podés? Eso mismo. Ver a otros triunfar puede subir nuestra autoeficacia, pero la experiencia propia de lograrlo es clave. Creer que sos capaz es un motor tremendo. Entonces, ¿qué significa todo esto para la terapia? ¿Qué técnicas salen de acá? Un montón de herramientas súper prácticas. Del clásico, por ejemplo, vienen técnicas para superar miedos, como la de sensibilización sistemática. Esa es la de ir de a poquito. Sí, te expones gradualmente a lo que te da miedo, pero mientras estás relajado. O la exposición en vivo, que es enfrentarlo directamente, también de a poco. La idea es romper esa asociación miedo-respuesta de ansiedad. Y del operante, imagino que técnicas con premios y consecuencias. Correcto. Ahí tenés cosas como la economía de fichas, que se usa mucho con chicos. Ah, sí, dar puntos o fichas por portarse bien. Eso. Que después se cambian por algo que les guste. O el reforzamiento diferencial. Reforzar conductas buenas que no se pueden hacer al mismo tiempo que la mala. También técnicas para bajar conductas que no queremos, como la extinción, no reforzarla más, o el tiempo fuera. El material menciona también el entrenamiento en asertividad. ¿Eso de dónde sale? Poner límites y eso. Es una mezcla. Se basa en el modelado, ves a otros ser asertivos, y en el refuerzo, practicas y ves que te va mejor. Se enseñan habilidades concretas, decir que no, pedir algo, expresar tu opinión. De forma respetuosa pero firme. Exacto. Técnicas como el disco rayado, que es repetir tu punto con calma, vienen de ahí. En resumen, la TC te da un arsenal muy potente para cambiar hábitos, conductas específicas. Es muy práctica, de resultados visibles. Suena muy efectivo para la acción, ¿sí? Pero la crítica que a veces escucha es que, que se queda un poco en la superficie, ¿no? Que no mira tanto lo de adentro, los pensamientos, las emociones. Esa fue una crítica histórica, es verdad. Al centrarse tanto en lo que se ve, a veces parecía ignorar el mundo interno. Podía parecer un poco mecánico. Como si fuéramos máquinas. Algo así. Y justamente esa limitación que se percibía fue lo que abrió la puerta al siguiente gran movimiento. La terapia cognitiva, TECO, que pone el foco justo ahí, en cómo pensamos. Exactamente. La TECO parte de una idea central. Nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones, nuestras creencias, nuestras cogniciones son la clave para entender cómo nos sentimos y cómo actuamos. O sea, no es el hecho en sí, sino lo que pensamos sobre el hecho. Eso mismo. No reaccionamos directo a los eventos, sino a cómo los interpretamos. Figuras como Aaron Beck y Albert Ellis desarrollaron modelos y técnicas súper interesantes para identificar y, modificar esos patrones de pensamiento que nos hacen sufrir. El material habla de pensamientos automáticos y creencias nucleares. Son como niveles de pensamiento, como capas. Algo así, sí. Los pensamientos automáticos son esas ideas rápidas, fugaces, que nos cruzan la mente todo el tiempo. A veces ni nos damos cuenta, pero ¡pum!, impactan en el ánimo. Seguro me sale mal. ¡Qué desastre soy! Debajo están las creencias intermedias. Reglas, actitudes, supuestos del tipo, si me equivoco, soy un fracaso. Y más profundo aún, las creencias nucleares. Ideas muy arraigadas sobre nosotros, los demás, el mundo. No soy capaz. La gente no es de fiar. Y Beck habló de distorsiones cognitivas, errores típicos que cometemos al pensar. Sí, exacto.
Son como trampas mentales. El pensamiento todo o nada, ¿viste? O perfecto o es basura. Sí, conozco a varios. Todos caemos un poco. La generalización. Si algo sale mal una vez, siempre me pasa lo mismo. La lectura de mente. Creer que sabes lo que piensa el otro sin pruebas. O la personalización. Sentirte culpable de todo. Identificar estas trampas es el primer paso. Para poder cuestionarlas. Totalmente. Y Albert Ellis, con su terapia racional emotiva conductual, la TREC, se metió mucho con los deberías, ¿no? Esas exigencias terribles que nos ponemos. Tengo que ser perfecto, me tienen que querer todos. Totalmente. Ellis decía que gran parte de nuestro malestar viene de esas creencias irracionales, sobre todo las que son exigencias. Debo tener éxito. La gente debe tratarme bien. La vida debe ser fácil. Que no es realista. Para nada. Él proponía cambiarlas por preferencias. Preferiría tener éxito, pero puedo aceptar si fallo. Me gustaría que me traten bien, pero sé que no siempre va a pasar. La clave es la flexibilidad. Aceptar la realidad como es. Suena a un trabajo casi de detective, ¿no? Investigar los propios pensamientos. ¿Y cómo se hace eso en la terapia? Es un trabajo en equipo, totalmente. Terapeuta y persona juntos, investigando esos pensamientos y creencias que no ayudan. Se mira la evidencia. ¿Esto que pienso es realmente así? ¿Hay otra forma de verlo? ¿Buscar alternativas? Exacto. Se usan técnicas como el diálogo socrático, hacer preguntas para que la persona descubra cosas por sí misma, los registros de pensamientos, anotar qué pasó, qué pensé, qué sentí, y buscar una respuesta más útil. El modelo ABC de Ellis es una guía genial para eso. Acontecimiento, beliefs, creencias, consecuencias, discusión de creencias y el efecto nuevo. Y se hacen como experimentos. Sí, experimentos conductuales. Poner a prueba esas creencias en la vida real. Si digo que no, me van a odiar, bueno, probemos decir que no a algo pequeño y veamos qué pasa. Ah, bien práctico. Mencionan también aportes más recientes. Constructivismo, terapia narrativa, la DBT. Parece que esto no para de evolucionar. Sin duda. El constructivismo nos recuerda que no solo interpretamos la realidad, la construimos. La terapia narrativa se enfoca en las historias que nos contamos de nosotros mismos y cómo podemos reescribirlas para que nos den más fuerza. Cambiar el cuento. Algo así. Y la DBT, la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan, es potentísima, especialmente para gente con mucha dificultad para manejar las emociones. Integra técnicas cognitivo-conductuales con mindfulness, con aceptación. Es un equilibrio entre cambiar y aceptarse. Entiendo. Entonces, la terapia cognitiva parece muy fuerte para entender y cambiar nuestro mundo interno. ¿Cuáles serían sus fortalezas y quizás alguna limitación? Fortalezas muchísimas. Da un marco lógico, estructurado, para entender problemas como la depresión, la ansiedad. Tiene técnicas súper efectivas, validadas, y le da mucho poder a la persona. Herramientas para manejar sus pensamientos. Se mezcla bien con lo conductual. ¿Y limitaciones? Bueno, a veces se le critica por ser quizá demasiado racional, no darle tanto espacio a la emoción directa, a la intuición, en algunos modelos. Y tal vez a veces se enfoca mucho en pensamientos puntuales y no siempre aborda las creencias más profundas de forma tan creativa, digamos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hicimos un viaje. Conducta observable, consecuencias y ahora el poder de los pensamientos, las creencias. Exactamente. Se ve una evolución, ¿no? Hacia enfoques cada vez más completos y siempre buscando que se basen en evidencia. Y lo que parece unir a muchas de estas nuevas ciencias de la conducta es esa tendencia a integrar, al eclecticismo. Ya no es defender mi escuela es la mejor. No tanto. Es más tener una buena caja de herramientas y saber cuál usar para cada persona, para cada problema. Como un artesano, ¿viste? Sí, como un artesano que conoce bien sus herramientas. Sabe cuándo usar el martillo, cuándo el destornillador. Buena analogía. Y el hilo conductor, me parece, siempre es empoderar a la persona. Darle conocimiento, habilidades, para que entienda sus patrones de pensar y actuar, y que pueda cambiarlos, que sea agente de su propio bienestar. Ha sido un recorrido intenso, pero fascinante.
por este panorama de enfoques conductuales, cognitivos, modernos, desde Pavlov y Skinner hasta Beck, Ellis y estas terapias más nuevas. Sí, muy rico. Y quizás, para dejar picando una idea, si gran parte de nuestro malestar, como dicen estas terapias, viene de patrones aprendidos, de pensamiento y conducta, que podemos cambiar, ¿hasta qué punto somos realmente arquitectos de nuestro propio bienestar? Buena pregunta. ¿Somos como un lienzo en blanco? ¿O hay límites, quizás biológicos o de las circunstancias que no elegimos, que definen un poco el contorno de esa arquitectura que podemos construir? Es algo para seguir pensando, ¿no? Una pregunta profunda, sí. Para seguir reflexionando. Con esto cerramos nuestra exploración de hoy.